está casi todo el mundo contento, ¿no? Porque los negocios florecen, el consumo no baja y hasta puede aumentar, y sobre todo los precios de los títulos financieros como acciones y demás tienden a subir. Es una época de boom económico que, como no está sustentado en ahorro genuino, llega un momento en que no puede continuar, ¿no? Llega un momento en que para que se completen las inversiones mal realizadas, hace falta inyectar mayor cantidad de dinero pero eso en un momento se tiene que detener, porque como vimos antes, en algún momento hay que frenar con la creación de nuevo dinero si uno no quiere destruir totalmente el signo monetario. Entonces, en algún momento el Banco Central dice: acá se está recalentando la economía, empiezan a subir los precios, no los precios que ya subieron hasta las nubes, como son los de las acciones y de los mercados financieros, sino que empieza a subir el precio, por ejemplo, de los alimentos y esas cosas. Entonces ahí empieza a ser un signo de alarma y se sube un poco la tasa de interés, un poco, mucho, etcétera, lo que se necesite, y ahí es cuando un montón de emprendimientos empiezan a revelarse como mal hechos, insustentables, es decir, sobreviene la famosa crisis, recesión, etcétera, etcétera. Esto es, por supuesto, más complejo que los 5 minutos que estoy relatando, pero para ceñirnos a lo esencial, no es gratis esto de estimulemos la economía, que haya crédito. ¿El crédito es algo bueno? Por supuesto, pero tiene sus condiciones para ser bueno, es decir, que sea crédito, o sea, que dependa del ahorro, no que sea una ilusión de crédito, que no dependa del ahorro, sino de crear artificialmente dinero y bajar artificialmente la tasa de interés, como si hubiera fondos disponibles por ahorro que no hay, para realizar emprendimientos a mediano y largo plazo que no se van a poder hacer. Entonces, uno ve en la teoría del ciclo cómo esta descoordinación de los agentes económicos intertemporal, digamos, lleva a que muchos emprendedores se den cuenta que se habían equivocado. En una economía de mercado siempre hay error empresarial, no solamente acierto empresarial, hablamos ya de las ganancias y las pérdidas. Lo que pasa en estos casos es cuando hablamos de crisis económica, uno se pregunta: che, ¿por qué se equivocaron tantos? ¿Por qué tantas empresas quebrando al mismo tiempo? Y digamos, una de las razones fundamentales es esta, ¿no? Es decir, han recibido información falsa. Se les ha dicho que había ahorro que no había. Bien, ¿cuáles son, fíjense, los resultados en definitiva de toda esta manipulación del dinero y del crédito, más allá de lo que ya dijimos, ¿no? Para resumir un poquito. Primero, transferencias arbitrarias de ingresos al gobierno en primer lugar. Pero también el sistema monetario así manipulado, como se da en la actualidad, es una fuente principal de lo que mucha gente critica del capitalismo, que es los procesos de acentuada desigualdad en la distribución del ingreso. La economía de mercado no sería, digamos, como decía Mises, una de las características de la economía de mercado es la desigualdad. Pero como hemos visto, no es una desigualdad perjudicial, sino funcional al sistema de cooperación social. Nos beneficia a todos. El problema es que hay desigualdades por razones que no son buenas, como las desigualdades que se generan porque uno gana a expensas del otro, como hemos visto el caso del proteccionismo, y también estas. Es decir, las transferencias arbitrarias de riqueza que se producen mediante la inflación, el sobredimensionamiento del sector financiero, por ejemplo, la burbuja de los títulos o a veces de los bienes raíces, ¿no? Hacen, como explica el economista George Reisman, que los que son más ricos se hagan más ricos, es decir, sus activos, los activos en los cuales están ellos fundamentalmente invertidos, bueno, porque tienen excedentes, etcétera,
crezcan en valor mucho más que proporcionalmente que el desarrollo de la economía, ¿no? Entonces, la inflación y la expansión del crédito son fuentes principales de una desigualdad que tranquilamente podemos llamar injusta en la economía de mercado actual. Quienes defendemos el capitalismo habitualmente no nos enganchamos en las cuestiones de la desigualdad porque decimos, a mí no me interesa la desigualdad, a mí me interesa que haya menos pobres, no me interesa que no haya ricos, me interesa que no haya pobres. Claro, desde el punto de vista de la economía de suma cero, donde hay pobres porque hay ricos, esa respuesta es buena, porque te quiero decir, mirá, la economía de suma cero es un error. Pero no deja de ser una respuesta que no aprovecha la circunstancia para denunciar lo que en nuestro sistema económico hay de injusto. Lo que en nuestro sistema económico, que se llama capitalismo o economía de mercado, hay de instituciones totalmente contrarias al mercado. Monopolios, privilegios que permiten transferencias arbitrarias de riqueza. Y el sistema financiero, no me refiero al argentino, me refiero al norteamericano, que Estados Unidos, como el dólar es la divisa del comercio internacional, principalmente, está también el euro, y en la zona asiática el yen tal vez, etc. Estados Unidos tiene la posibilidad de exportar inflación, digamos así, de generar inflación internacional. Después de todo, el pobre Banco Central argentino, a los únicos que pueden bromar es a nosotros, ¿no? Pero el que fabrica dólares, la verdad que ustedes imagínense, ¿no? Fabricar dólares, que hasta ahora es una cosa que todo el mundo quiere, no como los pesos, que nos los sacaríamos de encima, por ejemplo, los cambiaríamos por dólares. Bueno, hay uno que fabrica dólares, ¿no? Bien. Y eso no puede no afectar el capitalismo global. Para mal, por supuesto. Otra consecuencia de la inflación la podríamos llamar consumismo. ¿No? La gente, cuando hace una crítica moral al mercado, al capitalismo, dice esta economía consumista. Habría que ver qué es el consumismo, ¿no? Pero digamos, podríamos decir que en una economía sana y en una sociedad que quiera progresar, algún nivel de ahorro y de mirada hacia el mediano plazo y hacia el futuro debería haber, ¿no? Y no quemarse lo que uno tiene y vivir al día, ¿no? Pero claro, la inflación genera incentivos perversos, sobre todo para las personas comunes, que son la mayoría, que no tienen acceso a instrumentos sofisticados de protección de su patrimonio, porque claro, como decíamos antes, ¿no? Esta depreciación artificial de la moneda genera un sobredimensionamiento del sistema financiero, entre otras cosas, para ofrecer servicios que permitan protegerse de la depreciación de la moneda, a los cuales no accede todo el mundo por razones obvias, porque si lo que me sobra por mes son 300 pesos, no voy a ir a ver a mi oficial de inversiones a ver qué hago. Y si me sobran 1000 tampoco, porque el oficial de inversiones me va a decir, mira, qué sé yo, hace un plazo fijo. Como para decir, listo, no me moleste, yo tengo acá cuentas de cientos de miles, de millones, vos me venís con 2000. ¿Cuánto te sobran por mes? 2000 pesos. Y jorobate, querido, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace uno? Compra, qué sé yo, lo que puede, ¿no? Entonces, la inflación es un proceso que estimula el consumo y castiga el ahorro. ¿Se acuerdan esa frase de que el ahorro es la base de la fortuna y qué sé yo, qué sé cuánto? Claro, termina siendo nuestro discurso ético totalmente ridiculizado por una situación económica. Y vos decís, no, porque hay que ahorrar. ¿Pero cómo va a haber que ahorrar si yo ahorro me hago más pobre que si compro o si consumo? Porque después de todo, hoy puedo hacer esto, que mañana no voy a poder. Entonces, bueno, todas estas son las consecuencias entonces de la inflación. Fíjense, desde un punto de vista ético, ¿qué podemos decir? Miren, en primer lugar, todo el intervencionismo monetario, o sea,
quitarle a la gente la posibilidad de producir moneda y utilizar la moneda que más le interesa, no es ni más ni menos que un atentado a la justicia. Es decir, cualquier monopolio, ¿no?, es un atentado al derecho de propiedad y a la libertad que caracteriza una economía de mercado. Pero además, si vemos que ese sistema está acompañado necesariamente de privilegios, ¿no?, que dice, bueno, esta moneda se utiliza obligatoriamente y nadie puede no utilizarla, las leyes de curso forzoso, o que el sistema monetario resulta de un proceso donde se incumplieron promesas, ¿no? Dice, mire, usted agarra este billete que yo le voy a pagar, y cuando yo vengo con el billete a que me den los dólares, perdón, el oro, me dicen, no hay más. Es decir, fíjense, incumplimiento de contrato, monopolios, privilegios legales, todas injusticias desde el punto de vista moral, todas cosas que van en contra del respeto al derecho de propiedad, que cada uno es dueño de lo que es suyo y que nadie tiene derecho a apoderarse de eso por medios violentos ni fraudulentos. Resulta que el monopolio de la moneda, las leyes de curso forzoso, las suspensiones de pago son medios violentos y fraudulentos, son injusticias, son modos de explotación de la ciudadanía. Ahora, eso sin hacer mucho análisis económico, ¿no? Eso sin hacer mucho análisis económico. Es decir, uno no necesita hacer análisis económico para darse cuenta que un acto de robo está mal. Ahora, después uno puede hacer una economía de qué pasa en una sociedad donde todo el mundo se dedica a robar. Podemos intentar. Pero acá, sin hacer mucho análisis económico de qué pasa con la emisión descontrolada, ya la sola monopolización de la producción de dinero, el establecimiento de leyes de curso forzoso, los privilegios legales, ya esos son injusticias. Si le agregamos el análisis económico, peor, porque nos damos cuenta que la inflación es un impuesto no legislado, genera transferencia arbitraria de riqueza, quiere decir uno obtiene más porque otro tiene menos. Si le sumamos el análisis económico con respecto a la expansión del crédito, lo mismo, ¿no? Es decir, eso termina generando un auge artificial y después depresión y recesión, lo que implica consumo de capital. Y ya vimos que el consumo de capital implica relativamente mayor pobreza, ¿no? Porque lo que aumenta la productividad del trabajo humano es la inversión. Ahora, si esto es así, ¿no?, ¿qué habría que hacer? A ver, ¿qué habría que hacer desde el punto de vista de la justicia y cómo debería ser un sistema monetario que respete las reglas del mercado, ¿no? Esto de qué hay que hacer no es qué debería hacer Sturzenegger mañana, ¿no? Entre otras cosas porque vivimos en el planeta Tierra donde más importante que el peso es el dólar, como ya les dije, ¿no?, y el euro, etc. Entonces, nosotros acá nos creemos que tenemos una moneda, pero en fin, la cosa no es tan simple, digamos así. Bueno, a mí me parece que, siguiendo en esto a Hayek, ¿no?, Premio Nobel de Economía 1974, pero que escribió esto después de que le dieran el Premio Nobel, y dice Guido Hülsmann un poco maliciosamente que tal vez le dieron el Premio Nobel, o que tal vez no se lo hubieran dado si hubiera escrito esto antes, ¿no? Porque como ustedes saben, el Premio Nobel de Economía es el premio, no es un premio que instauró Alfred Nobel, que no quería premios Nobel en economía, sino que es un premio que da el Banco Central de Suecia, ¿no? Y el Banco Central de Suecia, dándole un premio a Hayek que dice que el Banco Central debería desaparecer, por ahí no era algo muy probable. Pero lo que dice Hayek es, bueno, la verdad, no hay ninguna razón para continuar con estos privilegios legales, con este monopolio de la producción de moneda que genera inflación y ciclos económicos. Y no hay ninguna razón para evitar que también la moneda sea incorporada al proceso de mercado. Y él dice, para esto bastaría simplemente con eliminar todas las leyes que privilegian a determinado tipo de moneda y que monopolizan, etc. Después él ensaya en su libro qué es lo que a juicio de él pasaría y qué haría él en ese mundo monetario libre, que no viene al caso ahora. Pero entonces lo que hay que hacer simplemente es eso, ¿no? Abolir los privilegios legales que tienen los bancos centrales y las autoridades monetarias, y no hay ninguna razón para impedir que la gente utilice las mejores monedas que quiera.
que tal vez es el peso, el dólar, el bitcoin, el oro o la plata, pero dejar a las personas que elijan lo que consideran más apropiado para sus transacciones. Y sería una manera de hacer a partir de ahí imposible la explotación monetaria de la ciudadanía por parte de los gobiernos. Razón por la cual no hay muchos gobiernos entusiasmados con hacer estas reformas, ¿no? Por supuesto. Ahora, el punto es que, claro, esto parece una utopía, como unas cuantas cosas que dijimos en estos 4 encuentros, ¿no? Pero tiene, me parece, una función muy importante, ¿no? Primero, comprender un poco la realidad. Es decir, estamos en presencia de un sistema monetario que tranquilamente podemos calificar de injusto, absurdo y perjudicial para el proceso económico, que no debería ser, y que es resultado de un proceso que cuando uno lo lee, lo que ve, ¿no es cierto?, es la irresponsabilidad gubernamental haciendo lo posible por hacerse con la manipulación del dinero y el crédito, porque hay guerra, porque tenemos déficit, porque no me alcanza, por lo que sea. Entonces, esta es la historia, una historia de injusticias y de irresponsabilidades. Entonces uno puede preguntarse, bueno, pero ¿sería factible? Las discusiones de la transición o cómo hacer una reforma monetaria pueden ser muy complejas, eso no lo neguemos. Pero sí me parece que es útil tener claro el norte. A ver, no hay objetivamente ninguna razón para sustraer la moneda al proceso de mercado. Ninguna. Ni la moneda ni la actividad bancaria. No hay ninguna razón para que de las cuestiones monetarias y bancarias deban ocuparse los gobiernos. Y hay muchas razones por las cuales no deberían ocuparse. Cierro con un poquito de historia que iba a decir al principio, pero se iba a alejar mucho, nos iba a consumir mucho tiempo. Y el tema es esto no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? A ver, ¿qué es lo nuevo de nuestro sistema monetario? Esto que les dije hace un rato, 45 años de dinero fiat, ¿no? De 1971 hasta ahora. Eso es una cierta novedad en la historia de la humanidad. Es decir, gobiernos con la posibilidad de crear dinero sin ningún tipo de atadura, en principio, de una mercancía. Tienen un límite, ¿no? Cualquiera sabe que ni siquiera se podrían fabricar brutalmente dólares porque el dólar sería finalmente rechazado. Pero los límites son bastante flexibles a jugar por lo que está pasando. Entonces, eso es lo nuevo. Pero ¿qué cosa no es nueva? Aun cuando el dinero era fundamentalmente metal, oro, plata, cobre. Y lo que no es nuevo es los gobiernos metiendo mano en la producción de dinero. Eso no es nuevo. El primer tratado que se escribió dedicado a un tema económico es un librito que habla de la alteración de la moneda del siglo XIV, de un teólogo y científico y obispo llamado Nicolás de Oresme, ¿no? Ese librito del siglo XIV, que habla sobre la naturaleza, el derecho y la alteración de las monedas, se ocupa de denunciar, uno diría éticamente, y por qué no, aún antes del nacimiento de la moderna ciencia económica, económicamente, la injusticia y los inconvenientes de la alteración de la moneda, que cómo se hacía en esa época cuando no circulaban todavía masivamente billetes. O sea, no había sustitutos monetarios, depósitos bancarios o billetes, había que alterar la monedita de plata, ¿no? O sea, la moneda que tenía 10 gramos de plata, había que mezclarla, por ejemplo, con cobre y que sea de 10 gramos, pero mitad y mitad. Así se alteraba la moneda y de otras formas, suponiéndole otro número, etc. Eso se hacía, ¿no? Desde la antigüedad. Incluso Oresme cita en su libro, como indignado, dice, nunca se hizo semejante cosa en un reino cristiano bien administrado, y dice, como que fuera una novedad esto de que, ¿no?, que los príncipes hacen esto.
dice que es robar, ¿no? Es apoderarse de los bienes de los ciudadanos, además de todos los inconvenientes que generan para el comercio. Bien. Entonces lo señala como si fuera una novedad, pero después tiene un comentario que dice: ¿y si los romanos o los italianos hicieron esto, a juzgar por las monedas de mala calidad que se encuentran en los campos? O sea, si los romanos... Parece que nunca se hizo, dice, pero si lo hicieron, como parece que sí se hizo, porque encontramos una monedita que ya no eran gran cosa, tal vez esa fue la causa de la caída de tan grande imperio, que se parece un poco al análisis que hace Mises en La acción humana sobre las causas de la caída de la civilización clásica. Tienen que ver con el deterioro de la moneda. Oresme tuvo la lucidez de señalar que tal vez una razón fundamental de la caída del Imperio Romano fue la alteración de la moneda. Es decir, no es chiste, y este hombre tan lúcido en el siglo XIV se dio cuenta que no es chiste depreciar la moneda. Así que eso siempre se hizo. Hay otro libro muy famoso de un jesuita, Juan de Mariana, esto es del siglo XVII, principio del XVII, que es el Tratado y Discurso sobre la moneda de Vellón, que es lo mismo. La moneda de Vellón era una moneda que tenía originalmente un poquito de plata y cobre, era una moneda no de las más valiosas, y que con sucesivas alteraciones fue perdiendo todo su valor metálico. Y ahí Juan de Mariana denuncia, ¿no?, que la alteración de la moneda, el rey no tiene ningún derecho a hacer eso sin el consentimiento del pueblo, porque es como apoderarse de los bienes que son de los vasallos, ¿no? Dice, eso es un acto tiránico. Creo que les dije la vez pasada, no es un chiste que Juan de Mariana te diga tirano, porque él defendía in extremis, ¿no?, el tiranicidio, ¿no? Así que no es un calificativo cualquiera, ¿no? Fíjense que Juan de Mariana y Oresme también lo que dicen es: alterar la moneda es una injusticia, es como un robo, pero además trae todo tipo de males. Con lo cual, aun cuando los ciudadanos estuvieran de acuerdo, porque el rey le dice, miren, tengo una guerra ahora, o me tengo que financiar, si voy a fabricar un poco más de moneda de mala calidad, ¿están de acuerdo? Y si todos están de acuerdo, y Juan de Mariana dice, si están todos de acuerdo, es inconveniente. Si no están de acuerdo, es un robo. Pero si están de acuerdo, igual va a funcionar mal, es decir, va a contribuir a desorganizar el comercio y la economía en general. A ver si terminamos, si encuentro una cita acá, precisamente de Juan de Mariana, ¿no? Dice, este arbitrio nuevo de la moneda de Vellón, este arbitrio nuevo de bajarle la calidad, que si se hace sin acuerdo del reino es ilícito y malo, si con él lo tengo por errado y en muchas maneras perjudicial. O sea, en cierto sentido, lamentablemente, no hay nada nuevo bajo el sol. La novedad es que de todas estas cosas se le echa la culpa al capitalismo, ¿no?, y al exceso de libertad económica. En fin, a esta altura esperemos que, al menos para nosotros, esto termine resultando casi un misterio. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahora conversamos, que es siempre lo más interesante. Sí. Una pregunta. El tema que en alguna vez ocurrió que los bancos emitían sus propias letras y circulaban las letras. Sí. Uno de los graves problemas de eso es que para que el mercado funcione tiene que circular la información. Cuando no circula la información, el problema es que yo siempre me quedo con la letra del banco que se cae, y el rico que tiene más información se queda siempre con la letra del banco que sobrevive. Sí, eso es verdad, pero habría que ver los casos históricos, ¿no? Pero justamente la circulación de cheques, ¿cuál es el buen? Claro, pero ¿qué es lo que pasa? El que tiene dudas no lo acepta. Es decir, muchas veces esos instrumentos un poco sofisticados eran utilizados por cierto tipo de comerciantes que sabían en el mundo en que se movían y conocían al banco. Ahora, el problema es cuando yo digo esto que lo acepte todo el mundo. Esto tiene poder cancelatorio. Entonces ahí lo acepta todo el mundo. Y como vos decís, el día que viene un problema, mi abuela se quedó con el papelito en la mano. ¿Sí? Es así. Pero por eso,
¿Qué tiende a suceder donde hay desconfianza? Y uno dice, y no me paga en efectivo mejor. Y eso lo hemos visto acá, ¿no? Con otras cosas, qué sé yo. ¿Se acuerdan? La gente, hasta que por ahí gana confianza y va ganando aceptación, pero justamente porque el banco se hace una reputación de ser pagador y no defaulteador. Pero está eso. O sea, hay un problema de información, pero ante la duda, uno no acepta cualquier cosa como pago. Yo digo, esto vale 1 onza de oro, y me traen un papelito. Y dice, mira, este papelito, ¿ves? Acá dice 1 onza de oro, lo paga el banco XX de Hong Kong. Disculpame, ¿no tenés una moneda? Pero esto es igual que la inflación en la Edad Media, en donde los primeros que se daban cuenta de que el rey había cambiado la moneda eran los financistas. Bueno. Los segundos, los comerciantes, y último, los labriegos. Sí, exacto. Acá es lo mismo. El comerciante me va a dar a mí, el que no se quiere quedar él, y se va a quedar él con el pueblo. Sí, claro. Y entonces sigue habiendo injusticia en el sentido de que a lo mejor el Banco Central, si emite los billetes necesarios para respaldar una cierta economía, y a medida que crece la economía aumenta la inflación, eso mantiene un cierto equilibrio como si hubiera sido el patrono. ¿Sí? O sea, porque sí, es un tema muy... Sí. Economía real. Es un tema complejo. Hay quienes ensayan modelos con dinero fiat, lo que podríamos llamar una especie de administración prudente de la emisión monetaria. Sí, excede completamente esta charla, pero... La tiene y no la aplica, digamos, lo sabe pero no la aplica. ¿O no? En realidad no, porque técnicamente el PBI es una construcción que deja por fuera muchísima producción de riqueza y es solamente una entidad contable. Lo que estoy diciendo es que cuando un empresario produce una cantidad de zapatos y después que tiene el exceso, le quedan en stock, el stock sube y sabrá qué hacer. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros que un banco central, una autoridad monetaria, puede tener esa totalidad de conocimiento, de información suficiente para saber cuánta cantidad de dinero el mercado necesita? O sea, presupones el principio de que existe la posibilidad de un conocimiento completo respecto a la totalidad de una cantidad de un bien que es la moneda. Pero mucho peor si es múltiple de los emisores. Si uno no lo sabe, suponete que ponemos todos los cráneos adentro del Banco Central, es mucho peor si hay 1 millón de banquitos que emiten dinero. Bueno, no. Porque el banquito de Santiago del Estero los va a obligar a los tipos de Santiago del Estero a usar las cuasimonedas. Bueno, pero ahí hay que distinguir entre la libertad de emisión y el curso forzoso. Entonces, vos ponete un banco y emití. Hay que ver quién agarra tu billete. Y si lo agarran es porque vos serás cumplidor y responsable y no lo depreciás, etc. Porque es el único banquito de Santiago del Estero. Bueno, pero en Santiago del Estero no tiene por qué circular solamente ese billete. Puede circular oro, plata, dólares, pesos, tu billete. Cualquier cosa, sí. Claro. Así como hay mercaderías, es decir, es también un tema muy complejo, quiero decir, pero el tema del free banking, lo que dicen los defensores del free banking es esto: que los bancos creen, o sea, que el dinero sea lo que la gente quiera, por ejemplo, oro, plata, etc. Ahora, que los bancos creen sustitutos monetarios. Este es mi billete, que vale 1 onza de oro. Y creo un billete de más. Yo tengo un límite ahí, voy a quebrar si me vienen a buscar. Entonces los defensores del free banking dicen, finalmente cuando te excedes, el mercado te lo devuelve y quebrás. Y el problema es que el Banco Central, ¿qué es? Es el prestamista de última instancia. Entonces, claro, se produce el famoso riesgo moral, o sea, o otra manera de llamarla es irresponsabilidad, se llama riesgo moral y uno sabe qué será eso. Pero claro, uno es irresponsable porque total, ¿no? Tengo la máquina. Exacto, exactamente. Sí, perdón, creo que estabas... No, en realidad era un par de comentarios. Sí. Uno, que el tema de que era un emisor y no de curso forzoso se está dando con el Bitcoin, que ha forzado a muchos gobiernos a usar monedas digitales como Canadá, y es free banking. Le quisieron hacer competencia y él sigue ahí. Tuvo una corrida especulativa y digamos, vos podés producir tu propio dinero porque vos pones una compra, hacer dinero. Sí. Hay
hay un ente que lo emite, pero el dinero, como en una economía de mercado, lo haces vos con tu trabajo, con tu esfuerzo. Vos pones tu computadora, tu capital y genera un flujo. Esa es una. Después la otra es el tema del fenómeno monetario que permitió el ascenso de Hitler al poder. Y Hitler lo usó contra Inglaterra para generar una hiperinflación durante la guerra. Hay una película que está buena, Los falsificadores. Se tiene que ir a ver, como una ficción histórica, habla de eso, del grupo que falsificaba la libra. El tema del Bitcoin también es un tema muy interesante y es cierto, es decir, hay que ver, ahí también está en debate, ¿no? Es decir, hay quienes están muy seguros de que será moneda, otros dicen es moneda, otros dicen está camino a serlo. Pero es cierto lo que vos decís, es decir, el Bitcoin hay que producirlo, tiene un costo, no hay, en definitiva es casi, de hecho creo que se siguen llamando mineros, ¿no? Los productores de Bitcoins, como si fuera, es decir, ahí alguien elaboró un programa informático que dio por resultado esto, ¿no? Que no se pueden producir a voluntad, que hay un límite, que va a haber un límite X de cantidad de dinero y que más o menos se puede pensar cuándo se alcanzaría. Y por lo tanto, claro, no es una moneda inflable ni falsificable, dicen los que saben, etcétera, etcétera, y no gubernamental ni nada que se le parezca. Bueno, hay que ver cuál puede ser el futuro de eso. Es decir, lo interesante es que lo dejemos abierto, que nadie lo prohíba. Yo creo que ya hay algunos gobiernos, bueno, vos si estás en el tema, seguramente algunos han querido regular o prohibir. No, del Bitcoin, quiero decir. Su propia moneda, como si fuera directamente todo, eliminar el físico. Claro. Todo digital. Claro. Sí, eso igual no es lo mismo que el Bitcoin, ¿no? Porque cuando te meten todos los pesos sean digitales, ahí se van a enterar hasta del chupetín que compramos, eso es otra cosa, ¿no? El Bitcoin no es así. Es muy beneficioso, ¿no? Exacto, sí. Es decir, hace unos años venimos viviendo un fenómeno a nivel internacional que es el quantitative easing, ¿no? sí. Bancos centrales, básicamente de Estados Unidos, que han expandido la base monetaria en forma muy responsable desde mi punto de vista, en la búsqueda inclusive de tener una tasa de inflación, de escapar del miedo a la deflación. Claro. Es absurdo. Y la respuesta del mercado sorprendentemente ha sido absorber esos precios, y en los balances de las compañías grandes se ve el exceso de caja que tienen. Porque Google o una de estas tiene $50.000 millones en caja. Mi pregunta es, ¿cómo te parece que se desarrollará esto hacia adelante? Es decir, este terrible desequilibrio, ¿por dónde zafa? Y la verdad es que no sé, ¿no? Uno ve lo que vos decís, hay un desequilibrio acá, hay una exageración. Ahora, bueno no es distorsivo, no es sustentable. Ahora, sigue mover el nivel de actividad, obviamente inflación todavía no se está viendo. claro, lo que pasa es que la inflación es de nuevo eso, ¿no? En algún momento picó. Claro, sí. Pero digo, la inflación, viste que la miden, eligen los precios, ¿no? Entonces, Son activos financieros. claro, los activos financieros suben y a nadie le preocupa eso, ¿no? O por ejemplo, cuando subían las propiedades no había inflación. Sí, los cuadros. Hasta que explota la Claro, El fútbol. exacto. Y uno dice, no hay inflación porque las medias valen lo mismo que el año pasado. Eso es una cosa bastante arbitraria porque ahí hay una transferencia de riqueza hacia el sector propietario de esas cosas que están volando. Ahora, ¿cuán sustentable es? ¿Cómo se va? Sustentable yo no creo que sea, obviamente, pero ¿qué se puede esperar y sobre todo cuándo? Y no sé, ¿no? Eso en general, grandes... Sí. Sí. Bueno, porque uno podría decir, bueno, mirá, si siguen degradando el dólar van a lograr el rechazo del dólar. Lo que pasa es que también es difícil imaginarse la alternativa, ¿no? Uno lo rechaza y ¿qué se queda? Ahora, si alguien se imagina una alternativa y la empieza a encontrar, y ahí yo empezaría a correr, ¿no? Pero hoy uno dice, bueno, larguemos los dólares porque son una porquería, porque desde que se creó la Reserva Federal hasta hoy perdió el 98% de su valor. Sí. Pero la gente sigue agarrando dólares, como decís vos, qué sé yo. Ante cualquier otra cosa agarro esto.
Es cierto que en el mundo en que estamos, con un montón de restricciones, prohibiciones, persecuciones para hacer otra cosa, ¿no? No nos olvidemos que tampoco es tan fácil que un banco diga, yo voy a crear cuentas en oro y emitir billetes y esto... todas estas cosas tienen dificultades, no tienen el mismo privilegio que tiene el dinero gubernamental. Entonces, en ese contexto, mientras sigan existiendo esos privilegios, la cosa no es sustentable, pero uno no ve quizás el rechazo que esperaría ver del público, que las alternativas no son tan fáciles. Están legalmente trabadas las posibles alternativas, ¿no? Y después la verdad que los grandes inversores tienen cómo protegerse, lo que decíamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera tienen como no perder con la devaluación del dólar, ¿no? Los que pierden es el ahorrista común, incluso el argentino que cree que tiene $5.000 ahorrados desde hace 10 años y dice, bueno, con esto por lo menos no perdí. Y sí perdió. No, claro, no perdió contra el peso, digamos, pero perdió, sí, perdió. Ahora, esa persona, ¿qué dificultad tiene para tener una alternativa de inversión? Si no tiene esos $5.000 que ni siquiera los puede poner una cuenta en dólares para que le dé un interés a 10 años en Argentina. Sí. Tremendo. Sí, exactamente, sí. Ya no está el marco alemán. Ya no está el En una época podía competir. Claro, el euro fue una alternativa al principio. Sí, pero el euro... Claro. Pero es un poco lo mismo, ¿no? Demasiados países latinos en el euro. Igual el euro es como el dólar, ¿no? Es dinero fiat, ¿no? El Banco Central Europeo, con más o menos influencia de Alemania, pero es... Sí, con muchos tesoros distintos. Bueno, Los americanos que tienen muchos tesoros. sí, bueno, ponele. Sí. Si separas crédito de impresión de billetes, es decir, yo lo que veo es que en los últimos, no sé, 20 o 30 años con internet y demás, como que los bancos centrales progresivamente han perdido la capacidad de emitir dinero porque casi ya no se usa. Saquemos la economía negra, sacar la economía, digamos, y vos te encontrás, vos agarrás un presupuesto de alguien en Estados Unidos y el tipo, el 99% de sus gastos no usa efectivo. Sí. Entonces, ¿cómo explicás la manipulación, o mejor dicho, de los bancos centrales de la impresión cuando progresivamente pareciera que vamos hacia un mundo sin efectivo impreso? No sin crédito, no sin cuenta bancaria, pero por lo menos desde el punto de vista de la impresión. No, pero yo creo que sí, pero me parece que la emisión es también electrónica. O sea, la emisión en cuenta bancaria, aunque no vaya al mercado de crédito, es decir, de hecho, por ejemplo, cuando decimos que el Banco Central emite para financiar al gobierno, no es que fabrica los de 100, serie Z, triple Z, en la cuenta del gobierno, ahí está el dinero. Aparece un Claro, aparece. Sí. Me tiraste un papel y ahí aparece el asiento. 5.000 millones de pesos, gastalo. ¿Y el gobierno qué hace? Te hace una transferencia a vos, le da un cheque a ella. El papel no está, pero hay emisión. Eso es, para mí, claro, eso es emisión. Y no es crédito, porque eso no va al mercado de fondos prestables. Eso es, yo te creo, yo Banco Central en la cuenta del gobierno, del Banco Comercial XX, agrego 10 millones de pesos. O en la cuenta, me parece que, a ver, contra un bono del gobierno, por ejemplo. No, contra un bono sí, porque el tipo tiene que endeudarse y pagarlo eventualmente en algún momento, ¿no? El Estado, decís vos. El Estado, claro. Pero... Bueno, pero normalmente... ¿Cómo hace el gobierno? No, pero normalmente cuando decimos que el Banco Central emite para financiar al gobierno acá, lo hace contra esos títulos. No, lo hace y lo saca vía de VAC. Bueno, después lo saca, pero la financiación, la emisión para financiar el déficit. El Tesoro le tira al Banco Central un título y el Banco Central le da los billetes, decimos. En realidad, le da el asiento bancario. Y hace crecer es emisión. Examen. Ahora, por supuesto que contra esos asientos bancarios podemos reclamar billetes. Pero bueno, fabrican los billetes que más o menos les parece que hacen falta. Y no hay una corrida por búsqueda de papel peso, porque además el Banco Central si quiere la hace, bueno, función de juntar papel, tinta, pero ahí a mí me parece que eso es emisión, no es dinero que va al mercado de fondos prestables, que el Banco Central le presta a los bancos a baja tasa para que presten, sino que financia al gobierno directo, o sea, decimos, le está dando billete, le está dando la maquinita, que es una manera de hablar, pero el Tesoro no recibe los fajos de 10.000 pesos.
Entonces ahí es emisión, ¿no? Emisión sin papel ni tinta. Una pregunta. Sí. Entonces, el Banco Central tampoco, o sea, o no Banco Central, lo que sea, ninguna institución tiene que fijar, por ejemplo, el encaje que tiene que resguardar cada entidad bancaria para proteger a los ciudadanos de su país. Bien, las políticas esas de encaje, cuando son dirigidas por el Banco Central, se basan en este supuesto conocimiento, como diría Cecilia, de bueno, esto es necesario para hacer frente a las demandas de efectivo. Ahora, los teóricos del free banking, que a mí me parece una teoría interesante, dicen que el Banco Central es un monopolio que no se justifica, que genera riesgo moral, es decir, genera comportamiento irresponsable de parte de los bancos, porque tienen a alguien atrás que es el prestamista de última instancia, y por lo tanto la política de encajes en el free banking la decide el banco, porque en el fondo se la va a dictar, se la van a dictar los clientes, ¿no? que en algún momento, van a equilibrar sus demandas de sustitutos monetarios y de dinero. Entonces, el banco que emite mucho, nadie le dice cuánto tiene que encajar, digamos así. Pero el que emite mucho va a ver cómo se empieza a formar la filita para irle a cambiar los billetes por el oro, que no va a tener y va a quebrar. Y después está el sistema de clearing entre los bancos, ¿no? Donde, no sé si... Es decir, si hay libertad monetaria y bancaria, no hay banco central y cada banco decide lo que hace a su cuenta y riesgo, ¿no? Ahora, aún teniendo, no un free banking, pero sí un sistema bancario, que por ahí es lo que vos ibas, es decir, podés tener que el Banco Central defina o decida o no defina el nivel de encaje bancario. Y podrías tener una situación donde el Banco Central no se mete, aún habiendo el Banco Central, no se mete con los niveles de encaje bancario, porque respeta que los bancos privados decidan, de acuerdo a su know-how y a su conocimiento directo con su propia clientela, cuáles son los niveles de encaje que tienen que mantener. Sí, Iba a decir que en Argentina tuvimos esa experiencia en los 80, cuando el nivel de encaje legal fue bajando, reduciéndose hasta un punto donde estaba por debajo de lo que se llamaba el encaje operativo. Entonces las entidades financieras decidían cuál era el encaje operativo que tenían que tener, que era superior al encaje legal. Es maravilloso. Y eso significaba un costo, porque ese dinero no lo estás prestando, estás pagando los intereses, pero no lo estás prestando. ¿Pero por qué? Porque no querés correr el riesgo de tener que ir a pedirle al Banco Central un redescuento para que te dé la plata para que le pagues a... Claro, porque se acerca el cliente por ventanilla y no tenés para darle. 10%, porque el límite legal. Y ahí estaba en el 12%. Y era la eficiencia de cada banco. Tenías muchas sucursales, era un lío, porque tenías que tener más, y había bancos centrales regionales. Sí. No, indudablemente cuando a la gente le dan libertad, trata de defenderse y toma decisiones que por ahí al que quería pasarse de vivo no le gustan, pero esa es la gracia, ¿no? Que pueda... Y entonces como vos decís, mirá, podría estarlo prestando, pero sabés que viene al siguiente que viene no tengo para pagarle, al otro tampoco, se corre la bola y vamos a tener que cerrar. Entonces mejor pagar y continuar con nuestra reputación de banco que respeta, que cumple con sus compromisos, ¿no? En ese caso, si vos agarrás, vos sos una persona que va y dice, bueno, voy a ir a un banco que me da, me pone 50% de encaje, por ejemplo. Vos vas y le decís al banco, quiero ese 50%, o sea, de encaje en ese momento, vos tenés contra quién ir. En el caso, si no, de que vos tengas un encaje específico del 20%, bueno, no puedes ir a decir al gobierno, no, mira, no me lo diste nunca. ¿Entiendes? Porque vos le podrías decir podrías hacerle juicio si el banco formó un bien de contrato que firmó con vos de tener un encaje del 50%. Pero vos estás diciendo otra cosa, me parece, ¿no? Porque vos lo que estás diciendo es que, me parece, que si hubiera free banking y los bancos emiten por encima de sus reservas, deberían decirlo y deberían decir en todo caso cuánto y vos lo aceptás. No, pero en el caso Se comprometen Claro. a las personas, digamos, claro, contrato que privado. se firme un contrato entre la persona que va a depositar esa plata en el banco y el banco. Entonces, esa persona
tiene una manera también de decir, che, Sí, el defensor del free banking te diría, mirá, el contrato es que contra cualquier billete tuyo yo te tengo que pagar, te tengo que dar el oro. Entonces, la política, el negocio bancario es mío. Mi compromiso con vos es que vos traeme tu billete y yo te pago. Creo que el banco haga un contrato donde se compromete. Entonces, yo no te voy a decir, voy a emitir tanta cantidad de medios fiduciarios. Digo en la teoría del free banking, ¿no? Ahora, no pueden hacer cualquier cosa, pues se pone en juego su negocio. Este es el punto de cómo, un poco el ejemplo que él recién ponía, ¿no? Podrías tener menos, sí, pero ¿sabes qué pasa? No puedo. Porque me vienen a reclamar, ¿no?, el dinero, y si no tengo para pagar, se pierde. Mi negocio depende de que la gente confíe en que yo voy a pagar. Y si no le pago a 1, 2, a 3, van a creer, con razón, que no soy solvente. Y entonces se acabó. Mis horas están contadas, ¿no? Sí. Igual el encaje bancario, o sea, el modelo de oferta y demanda, el encaje es una estafa para los que depositamos plata porque no refleja mi voluntad de prestar mi plata a otros. O sea, desde ese punto de vista, el banco asume que el mínimo operativo o el encaje operativo vendría a reflejar los que activamente están demandando dinero. El resto el banco lo toma como excedente y lo presta. O sea, por eso me paga una tasa pasiva, pero no me pregunta a mí si yo estaba dispuesto a prestar. Sí, Se hace un modelo, se toma, no se presta con mi voluntad de que se preste ese dinero. Sí, me parece que estamos en el debate entre la reserva fraccionaria o el 100%, seguramente, ¿no? Pero bueno, esto no se excede. Por eso el encaje en particular es una estafa. Sí, te van a decir, ¿sabés qué te van a...? Digamos, me parece que los del free banking te van a decir, mirá, vos le diste dinero al banco con el compromiso de que te lo devuelva, le diste oro al banco con el compromiso de que te lo devuelva cuando vos querés. Y el banco, hacele un juicio si no te cumplió. Lo que hace con tu oro depositado, yo entiendo el punto, ¿no? Una cosa es un depósito y otra cosa es o sea, una cosa es un depósito, que si yo deposito muebles en un guardamuebles no es para que me lo usen, pero para eso pago. Y otra cosa es un crédito, ¿no? Donde yo pierdo la disponibilidad del dinero porque la adquiere otro. Entonces yo te presto a vos 100 pesos durante un año, yo no los tengo. Yo pierdo la disponibilidad del dinero. Entonces los defensores del coeficiente de 100% dicen, mire, distingamos. Si es un depósito, el banco no lo toca, lo que decís vos. Está depositado. Tendrías que pagarle por ese servicio, no que te pague una tasa pasiva y qué sé yo. Porque los bancos no hacen caridad. Si te paga una tasa es que está haciendo algo con el dinero y no hay que ser ingenuo, ¿no? Entonces, si es depósito hay que pagar. Y si es préstamo, que yo le presto al banco, que se supone que en teoría eso es un plazo fijo, pero imagínense ustedes un plazo fijo a 7 días, a 30, cuando los créditos son a 5 años, 20. Pero de todos modos, eso es distinto. Es decir, yo cuando hago un plazo fijo teóricamente pierdo la disponibilidad del dinero, que por lo tanto es genuinamente ahorro, para que otro disponga de ese dinero durante un tiempo y me lo devuelva al final del periodo con intereses. Entonces ahí hay una intermediación bancaria entre un ahorrador y un inversor. En el caso del depósito no debería ser, dicen los de la reserva, los del 100%, mire, yo deposito para que el banco me lo custodie y me ofrezca servicios de caja. Es decir, que yo pueda girar contra esa cuenta y que me ofrezca servicios de contabilidad de caja, por lo cual hay que pagar. No que me paguen una tasa de interés. ¿Cómo van a pagar una tasa de interés? Por guardarme algo y trabajar para mí, ¿no? De hecho, por las cuentas corrientes en principio se paga. Y con el dinero que está en cuentas corrientes los bancos lo prestan. El encaje es depósito a la vista, cuenta corriente, tiene 100% de encaje y así va decreciendo hasta el plazo fijo a 365 días. Que no, pero yo creo que no hay... ¿Vos decís que el depósito a la vista tiene encaje del 100%? ¿Hoy? Son así las escalas de encaje. O sea, no, porque el cobre está en 30 y pico, o sea, sería, el banco se pierde al contrario. Te diría que, o sea, el depósito hacia la vista, el banco son los que más prestan, porque al estar las tasas tan altas, el banco en 38, yo los depósitos que tengo a la vista son los que presto al colo bancario. Dice yo porque trabaja en un banco. El
banco lo que hace es presta ese dinero. No, que es a los verdad. bancos. Es que es A verdad. un día. Entonces, usa la plata que tiene a la vista las cuentas, la presta un día a otro banco, generalmente, y el fondeo es gratis para el banco y cobra la tasa de alcohol que ahora está cerca del 30 y pico. Pero es interbancario el negocio. Interbancario. Por eso, pero no al público. Ahí no, porque no hay créditos. No puede tener pasivos ejecutados contra. Bueno, tal vez sí, para la empresa, sí, claro. Ahora, vos hablaste de que es inmoral, de que el banco preste los depósitos a la vista, es otra cosa, porque vos fijate que todo el tiempo en tu cuenta está la cantidad de dinero que vos depositaste. Entonces, no es que el banco está robando tu dinero, porque en definitiva vos no sabés cuál es el dinero que está usando, porque es una tasa promedio que está usando desde el excedente que siempre mantiene el promedio de todas las cuentas. Entonces, vos no podés decir tampoco, digamos, no es un argumento de que es inmoral, porque siempre está el 100% de tu depósito a la vista. No, pero nunca está el 100% de todos. O sea, no niega la moralidad de pero- todo el mercado. Pero individualmente no podrías, nadie puede decir que el banco está cometiendo inmoralidad contra tu No, claro. Es decir, de hecho, si vos vas a retirar y cerrar tu caja de ahorro, te lo dan. Si van todos, no hay. Ese Claro, es el problema, sí. que esa es la dinámica de mercado que no contempla. Se basa en un hecho que es la demanda efectiva. Ah, seguro. Se En basa en la que confianza. en promedio me ha venido a buscar. Exacto. A buscar plata a veces. Sí. Y eso no contempla el mercado que tiene expectativas. Ahora, para Exacto. exacto. mucha confianza. Difícilmente existe una corrida. ¿Alguna vez hubo corrida en la historia monetaria de Uf. toda la humanidad? Si no hubo verdaderamente causas de intromisión monetaria, etcétera, no. Las corridas se producen cuando hay intervención monetaria. Entonces, en esas condiciones de libre mercado absoluta. Sí, además, por ejemplo, para mirar el caso argentino, ¿no? Hoy mucho sentido no tiene que la gente desconfíe, no sé, el volumen, digamos, de depósitos no debe ser gran cosa, porque el sistema financiero nuestro no es muy grande. Pero claro, ir a sacar los pesos, porque el banco no te vaya a dar pesos, cuando el Banco Central fabrica pesos y ya no tiene ningún límite, no es como la convertibilidad que supuestamente había que fabricar contra dólares, que no. Pero el problema del 2001 y demás era que la gente tenía, los que tuvieron problemas con los bancos, es que tenían depositados dólares. Y la banca argentina creaba dólares de estos. Es decir, creaba dólares bancarios, prestando, ¿no? La gente que sacaba créditos en dólares para comprar propiedades y demás. Entonces, había mucho más dólares bancarios, argendólares, que billetes de dólares. Y resulta que el Banco Central Argentino no fabrica dólares. Entonces, cuando todos quisieron ir a buscar los dólares en el 2001, hubo para el primero, para el segundo y se acabó. No hay más. Así funciona el asunto. Hablando de eso, ¿qué efecto inflacionario tiene el multiplicador bancario? Y mirá, yo creo que Porque la misma a ver, yo creo que lo tiene, sí, yo creo que lo tiene. Lo que pasa es que bueno, depende de Como la justamente inflación del crédito, y sí, a mí me parece, bueno, es que es eso, es también, me parece que sí. Mises lo dice así claramente, ¿no? E incluso él tiene una frase ahí a pie de página que dice: hablar de una expansión de crédito normal es absurdo. Lo que pasa es que no dice que hay que prohibirlo, dice, bueno, mire, déjenlo, es decir, que déjenlo en el sentido supongo que él creería que el free banking llevaría a algo más o menos cercano, no digo al 100%, pero por lo menos a la responsabilidad financiera. Pero la expansión del crédito es más dinero del que habría y por lo tanto depende por dónde ingrese. Si va al mercado de fondos prestables genera ciclo. Ahora, no es lo mismo generar un ciclo con miles de carretillas de dinero que con un poquito. Como todo, son cuestiones de grado. Es lo mismo que emitir de más, pero lo que pasa es que es el 0, que emitir al 50% anual. Entonces, es lo mismo, pero finalmente la diferencia de grado te hace una diferencia real significativa. Bueno, hemos terminado, significa hemos esa. llegado Bueno. al final del Bueno, muy seminario, bien. así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto. Alex seguramente va a contactar a los nuevos. Les pedimos que dejen sus emails. Este sábado hay una convocatoria para los jóvenes y los no tan jóvenes que quieran venir a Problema. Están más que invitados y cualquiera. Pero acá no hay ninguno, no sé para qué. No, pero ¿Cuál es el no tan joven? Bueno,